tener absolutamente a todos los niños y jóvenes del país con alimentación garantizada, con salud garantizada, con educación garantizada. Se construirían 1 millón de viviendas de interés social al año. Entonces, en cuestión de 2, 3 años, estaríamos cubriendo el déficit de viviendas de los más pobres de Colombia. Se le podría regalar 1 millón de pesos a cada colombiano. Esa sí me gustaría. Se podría dar educación gratuita y de calidad a todos los estudiantes del país. Bueno, ¿qué debemos hacer para controlar la corrupción? Las condiciones institucionales que promueven la transparencia, el fortalecimiento institucional y el buen gobierno deben fortalecer la implementación de las leyes, ¿cierto? Primero que todo, de nada nos sirve a nosotros tener unas instituciones muy bien formadas, con unos dirigentes muy capacitados, con muchas ganas de trabajar, con un equipo de trabajo que sea capaz de meterse a la olla, de pelear por lo que es justo, sin que tenga las herramientas, las leyes, ¿cierto? Porque es que es muy difícil para un funcionario coger y meterse en una camisa de 11 varas cuando coge y denuncia a los corruptos, arriesgando a su familia, arriesgando su vida, arriesgando su patrimonio, porque ellos no se van a quedar quietos. Cuando no tienen leyes, no tienen normas, no tienen absolutamente nada que los respalde, ¿cierto? Otra parte serían las acciones para el cambio cultural desde el sector educativo. Como lo estaba diciendo ahorita, para una persona que no tiene una formación integral en valores, es muy fácil coger y apropiarse de los demás. Por eso yo creo que con ustedes hemos tenido mucha parte de lo que es la ética personal, la ética del trabajo donde laboramos, de las tareas que hacemos, ¿cierto? Porque son dos cosas distintas. Pero si no tenemos esa formación ética integral, no estamos haciendo nada, porque la tentación para ellos es mucha y en cualquier momento se quebranta. Bajo como dicen por ahí, todo, cualquiera tendría precio, ¿cierto? Si no se tiene, si uno tiene una formación integral en valores, si uno tiene una ética profesional, es muy difícil que tenga precio, ¿cierto? Medidas que promueven la lucha contra la corrupción en las instituciones colombianas, ¿cierto? Hay muchas estrategias, las principales estrategias, y que se podrían tomar si se aplicaran bien aplicadas, sería una de las estrategias, la estrategia de la transparencia. Que todo sea por encima de la mesa, que todo sea claro, que todo sea a la luz del público, que todo sea transmitido en vivo y en directo. Nada de acuerdos por debajo de la mesa, nada de cosas ocultas, nada de únicos proponentes, ¿cierto? La rendición de cuentas es supremamente importante. Uno no puede permitir que simplemente se le entreguen recursos a uno y al otro, sin que ellos tengan un compromiso de rendir cuentas, de saber qué se hizo con esos dineros, de comprometerse con que esos recursos se van a aplicar para lo que sea. Y eso sería mediante la rendición de cuentas. Y otra es el registro de proponentes y contratistas, porque es que muchas veces nosotros vemos que hay un contratista para todo, desde un contratista que hace baldes y está surtiendo al ejército con alimentación, con botas, con uniformes y hasta con armamento. Los contratistas de los Santanderes o de la Guajira, que cogen y le dan carne de caballo a los niños, o los contratistas que cogen y tienen en estos momentos en la pandemia, que vendieron los atunes de 19.000 pesos. Esos son personas que debieran estar ya en una lista, en un registro, que tuvieran que estar visibilizados y yo creo que castigados. Por último, vamos a ver esta historia.
El burro muerto. Una linda muchacha llamada Lolita se fue al campo y compró un burro a un viejo campesino por 500 pesos. El viejo acordó entregar el animal al día siguiente, pero al día siguiente el campesino le dijo: lo siento, Lolita, pero tengo malas noticias, el burro murió. Bueno, dijo Lolita, entonces devuélvame mi dinero. El vendedor replicó: no puedo, yo ya me lo gasté. Lolita le dijo: bien, da igual, entrégueme el burro. ¿Y para qué?, preguntó el anciano. ¿Qué vas a hacer con él? Lo voy a rifar, contestó Lolita. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a rifar un burro muerto? Y no le voy a decir a nadie que el burro está muerto, por supuesto. Un mes después de estos sucesos, el campesino se encontró nuevamente con Lola y le preguntó: ¿qué pasó con el burro? Lola respondió: lo rifé. Vendí 500 números a 20 pesos cada uno y gané 10.000. Y nadie se quejó, preguntó el viejo. Solo el ganador, dijo Lola, pero le devolví los 20 pesos. Lola creció y se hizo política hasta llegar a diputada, luego senadora, después ministra, luego volvió a ser senadora. Y de la misma forma usó el dinero de todos. Y ese dinero fue a sus bolsillos. Y a todos sabemos de qué forma. Una mujer que durante su vida no trabajó nunca, no hizo nada productivo. Y ahora es muy rica, porque encontró muchos burros muertos en su camino. Y los fue rifando a mucha gente ingenua. Pero lo mejor de esta historia es que sigue encontrando burros muertos para seguir de senadora. Ustedes no pueden dejar que sigan vendiendo burros muertos. Esté alerta, abra sus ojos y mejor aún su mente, su criterio y mucho sentido común. Piense en sus hijos, su familia. Usted puede ayudar a que paren de vender burros muertos compartiendo esta historia. Este señor dijo que George Orwell dijo: un pueblo que elige corruptos, inservibles, cínicos, traidores, no es víctima, es cómplice. Y yo creo que sí, uno si no es corrupto y le da lo mismo, que roben, que el uno que se apropie de esto, que el otro que se apropie de aquello, que yo me doy cuenta que el político de turno vino y me pidió mi voto y a mí no me importó porque simplemente cogió y me dio un tamal, o porque me dio un bulto de cemento, o porque me dio 50.000 pesos. Yo me convierto en cómplice de ese político, en cómplice de la corrupción. Y yo creo que igual de corrupto de lo que es el político. Profe, esa es mi exposición. Esta es ya la bibliografía. Oh, qué bueno, qué qué bueno, interesante. qué interesante. Bueno, Pero bueno, Luis, pero bueno, Luis, ¿tú crees que la educación influye en temas de la corrupción? Es decir, ¿el corrupto nace o se hace? El corrupto se hace. Pues yo no creo que nadie en estos momentos nazca con dañado el corazón. Al corrupto lo van dañando de muchas maneras. Cuando usted sufre de tantas carencias, de tantas necesidades y se le presenta la oportunidad, usted puede coger ese camino. Pero también conozco mucha gente con muchas carencias y muchas necesidades que se ha formado, que es íntegra y que no ha cogido por ese camino. Otra cosa es cuando usted está en una familia de clase alta, en una familia poderosa, y usted sigue la misma línea porque sus papás o su ciclo familiar o su ciclo cultural o familiar o esto le va dando las pautas para que usted vaya por un lado o por el otro. Mientras que, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos y a nosotros nos formamos en valores, nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar, nosotros tenemos una ventaja, porque es que nosotros conocemos de primera mano
eso, que nos puede tocar, que a nosotros nos puede llegar al corazón, nos puede dar unos pensamientos, unas ideas de lo que es perder algo, tener algo, ganar algo con nuestro sudor, o simplemente coger y dedicarnos a las prácticas torcidas, digámoslo así. Sí, porque es complejo, ¿no? Uno ve que estos son clanes de familias que están metidos en temas y ellos siguen por la misma línea sin dolor, como que eh, es como si cogieran esa costra y son impermeables, no hay valores, no hay nada que los haga cambiar. Eh, para mí, digamos que, o sea, algo que detesto es como ante una desgracia ni siquiera eso respetan, ¿sí? Lo que tú decías ahí de los atunes y cómo se robaban la plata de la que iba supuestamente destinada para darle recursos a las personas más necesitadas en esta época de pandemia, pues a esta gente no le importa nada, ¿sí? Y de igual forma, siguen robando, siguen haciendo de las suyas sin ningún dolor, sin ningún tipo de vergüenza. Entonces, ahí es como que cuando uno mira y dice, hombre, ¿será que como personas hemos perdido tanto que, que ya llegamos a ese grado de indolencia y que solo estoy yo por encima del que sea, sin importarme lo que esté sufriendo, sin importarme lo que esté viviendo esa persona? Eso, yo digo que ahí es cuando ya, digamos que nos despojamos de todo lo humano, de todo lo bueno con lo que llegamos a nacer y preferimos canjearlo por la facilidad, por obtener una satisfacción, diría yo, que momentánea, porque yo no sé a estas personas esto cuándo les va a pasar. O sea, desafortunadamente, y aquí hay que ver algo también, y es que la justicia, y tú lo nombrabas en la exposición, eh, ellos diseñan las normas a su medida y eso, pues obviamente todo eso les beneficia. O sea, es increíble ver a estos desgraciados, porque es que no tienen, bueno, sí tienen otro nombre, pero no lo puedo decir. Pero cómo se roban la plata de frente y siguen poniendo la cara, se siguen lanzando y peor aún, gente más bruta todavía lo sigue eligiendo, hermano. Entonces, ¿eso a dónde nos va a llevar? O sea, como sociedad, ¿a dónde vamos a ir a parar? Sí, y la frase que dijiste fue muy contundente. O sea, no es solamente el hecho del corrupto que sigue ahí, sino que nosotros somos cómplices por seguirlo eligiendo, por seguirlo poniendo allá, sabiendo lo que ha hecho, sabiendo las patrañas con las que llega y a nosotros como que no nos duele, como que, ay, sí, siga, siga. Es mejor que un ladrón conocido a uno nuevo por conocer, ¿sí? Entonces, Exacto. es, es, es desilusionante el tema. Las cifras eran contundentes, Luis. O sea, ¿cuánto se le roban a la educación? 8 billones de pesos. Esas eran cifras anuales, ¿cierto? Hace parte de los Sí, esos 50 son billones. cifras, exacto, son Exacto. parte de los 50 billones. Esos son cifras al 2018. Entonces, Imagínate. imagínense en estos momentos, sumándole lo de pandemia, que es que en esta pandemia les dio la oportunidad a todos los políticos corruptos para apropiarse de lo que les dio la gana. Exacto. Imagínense, yo pongo el ejemplo de mi pueblo acá en Sonsón. Habían unos recursos, cogieron, hicieron un revolcón en industria y comercio y pusieron a marchar a todas las personas a pagar normalmente su industria y comercio. Todos los dineros que recogieron, se recogieron anualmente, póngale 30.000 millones de pesos. Y supuestamente eso era para inversión en vías y todas esas cosas. En estos momentos hay que tener un campero o una moto alta para coger y andar en estas calles. Están vueltas nada. Y los dineros no, que como por pandemia, que todos los dineros se acabaron. Entonces, uno se ve, y lo más duro, que es que uno ve los secretarios del municipio andando, es que a mí no me cabe en la cabeza que una persona que se gane 1.800.000 o 2 millones de pesos al mes, en cuestión de 2 años, tenga un carro último modelo, una casa lujosa, una finca hermosa,
Y fuera de eso, la parranda cada 8 días. Entonces, tienen que estar haciendo algo, son corruptos, son malos. Y nosotros somos los que seguimos ahí de bobos, dándoles el voto, dándoles la confianza. ¿Por qué? Porque en épocas de elecciones llegaron y nos sonrieron, o en épocas de elecciones llegaron con un tamal, o llegaron que porque es que nosotros pertenecemos y somos amigos de tal, entonces tenemos que votar por ese. Cuando no nos fijamos, nosotros tenemos que formarnos también esa conciencia, ese criterio para escoger mejor. Cuando uno escoge un amigo, uno no se va por donde está el bazuquero, por donde está el ladroncito, por donde está el malo del grupo, sino que uno tiene que saber escoger sus amigos. A veces también nosotros tendríamos que empezar a saber escoger los políticos, que es muchísimo más difícil, pero tendríamos que empezar también a saber escogerlos. Sí, es complicado este tema, parece un círculo vicioso del que no podemos salir nunca. Sí, Sí, entre más se mete uno a indagar sobre el tema, más aristas, más cosas le encuentra. Y sí, eso a la larga como que es de esos temas que generan, como que le hace hervir a uno la sangre, como que uno por dentro dice, pucha, ¿será que esto sí va a cambiar en algún momento? ¿Será que nos quedó grande como sociedad poder reprender nosotros como personas a este tipo de individuos? ¿Por qué cree que tratan de reprimir la protesta social? ¿Por qué tratan? Porque se dan cuenta que cuando la gente se moviliza, pues hagan de cuenta, es decir, no hay que irnos tan lejos, váyase uno para Bolivia o para Ecuador, cuando a los indígenas le colman la paciencia, estos manes de una se movilizan y se le parquean al frente del palacio al presidente de turno y hasta que el man o arregla el problema que cometió o sencillamente se va, pero ese no dura ahí más nada. ¿Por qué? Porque saben que el poder de la gente es mucho. Y entonces ahorita tratan de empezar a cuestionar cómo nos van a reprender. Yo veía hoy en las noticias, había algo, ay, no me acuerdo en qué país era en Europa, yo no sé si era Alemania, en donde están tratando de hacer lo mismo, reprimir la protesta social. Entonces, no, mire, va a ser en unos horarios específicos, no pueden hacer bulla, sí, marchen, hagan lo que marchen, pero calladitos, sin hacer ruido y de tal hora a tal hora no más. No, es que las cosas no son así. Uno tiene que salir a manifestarse cuando las cosas no están andando bien, ¿sí? Pero es que acá tenemos un problema que es aún peor que la corrupción y es que somos individualistas, somos personas que de pronto que vayan y peleen ellos porque es que yo no tengo tiempo o porque es que a ese tema a mí no me afecta. Entonces, esa falta de solidaridad entre nosotros mismos, pues también hace que el tema sea perfecto para ellos. Entonces, nos mantienen polarizados, porque es que ese es el mejor caldo de cultivo. Entonces, ¿qué mejor encuentro yo? La mejor estrategia es disolver, es decir, cuando yo tomo la posición de generar controversia y polarizar al pueblo, pues yo lo que hago es que creo bandos. Entonces, hay un bando que va a estar a mi favor y hay un bando que va a estar en contra. Y si a ese bando que está a mi favor yo le sumo los medios de comunicación, le sumo una buena bancada en el Congreso, todo ese tipo de cosas, entonces se forma es todo ese conglomerado que va orientado a precisamente hacer que cuando alguien intente manifestarse, salgan ellos y hagan el contrapeso. Entonces, es bien difícil. Colombia, yo no sé, y no es por ser pesimista, pero yo ese tema de la corrupción lo veo muy complejo y, y no sé hasta dónde pueda llegar el tema. O sea, ya son tan descarados que no les duele nada, no les duele decir nada y, por ejemplo, a mí se me hace, o sea, yo digo, ¿cómo Duque puede tan olímpicamente decir, ah, sí, yo estaba en la reunión con los de Odebrecht, pero cuando ellos fueron a tocar el tema de plata, yo me fui para el baño, ¿sí? O sea, el solo hecho, dígame si él no sabía a qué iba a esa reunión, dígame si él no tenía claro, perfectamente claro lo que iba a hacer. Entonces, ¿por qué sigue ahí? ¿Sí? Entonces, a eso hay que sumarle la insolidaridad de parte nuestra, la costra que tienen estos corruptos y esto lo estoy hablando con todos los políticos, porque es que ahí no se salva ni uno, ¿sí? Uno mira, usted se pone a escarbar político por político y a cada uno le encuentra su guardado.
¿sí? Sea ahora o haya sido en tiempos atrás, pero cada uno de esos tiene un guardado. Y eso es lo que más enerva. Y básicamente, pues somos también somos personas de memoria de corto plazo, en donde eso se nos olvida. Sí, 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 había este señor Juan Martín Caicedo Ferrer, fue un ladrón impresionante cuando fue alcalde de Bogotá, pero de los peores. Y después se nos olvidó que había sido ladrón y otra vez lo volvimos a elegir senador o representante a la Cámara, ya ni me acuerdo qué fue, el sinvergüenza ese. El senador, sí. Imagínense. Y todo lo que hizo, es que los que vivimos acá en Bogotá sabemos el tipo de pícaro que fue, pero hay gente, a las personas se nos olvida ese tipo de cosas, ¿sí? Y vuelven y lo eligen. Y la frase era contundente, Luis, el tema de un pueblo que elija a los corruptos es cómplice. No, pare de contar, Sí, ya, sí. ahí con eso quedamos Pues, marcados. sí, sí, sí. Es que uno tal vez no lo digamos tanto como cómplice, sino que es de pronto hasta igual de corrupto que el mismo corrupto. Sí, exacto. Sí, porque debe estar persiguiendo algo desde que lo elijan, desde que le esté haciendo campaña o lo esté eligiendo, algo está esperando de ese sinvergüenza. Y pues nada, ahí vuelvo y digo, esto lo único que hace es hacerle hervir a uno la sangre. Y, y sí, como que decir uno, esto no tiene arreglo, como que esto. Pero yo sí, yo soy de los que confío en que esa generación que viene detrás de nosotros son, digamos que la generación que toca, y si se han dado cuenta, son los que en realidad salen a manifestarse, salen y protestan y se rebelan, ¿sí? Porque de una u otra manera nosotros como generación, esto lo hablo por mí y los que pues son de mi generación, a nosotros nos quedó grande el tema, no pudimos, ¿sí? Eh, Sabíamos lo que pasaba, sabíamos quiénes eran, pero igual preferimos quedarnos en nuestro status quo, quedarnos quietos, seguir ahí en lo que nos convenía, en lo que estábamos haciendo y tratar de hacernos los de la vista gorda, mirar para otro lado y sí, ¿qué hacemos? Si eso pasa en todos los países, ¿sí? Y eso es uno ser un cómplice, ser igual de corrupto a este tipo de lacras que están allá en estos puestos públicos. Pero sí, confío mucho en que esta generación pueda hacer algo. Yo creo que esta generación tiene que ser la del cambio. Me preocupan cosas complejas, temas de todo lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad con la pandemia, situaciones que se van a venir más duras todavía. No sé si han tenido oportunidad de ver los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en donde pretenden vendernos lo que se quiere hacer para el 2030, ¿sí? Es decir, ya dentro de 9 años. Y dentro de eso, digamos que arrancan con una frase perfecta y es, no tendrás nada, pero serás feliz, ¿sí? ¿Qué es eso? Básicamente lo que nos están diciendo, mire, usted no va a tener nada de propiedad, usted no va a ser dueño de nada. Todo lo que usted quiera usar, usted lo va a tener que pagar el servicio por eso. Usted lo va a tener que arrendar, lo va a tener que alquilar. Y es lo que hemos estado haciendo. ¿Usted quiere ver televisión de mejor calidad? Ok, pague. Entonces, pague Netflix. Si quiere dejar de ver esos programas corruptos de los canales tradicionales, hombre, pues le tenemos Netflix, le tenemos Amazon Prime, le tenemos HBO. Entonces, pague su suscripción. ¿Que quiere escuchar música sin interrupciones? Pague una suscripción a YouTube. Y así es todo ahora. Entonces, y mucho de eso que están utilizando. Entonces, el tema medioambiental. Entonces, mire, es mejor que usted no tenga carro. Y uno se pone a pensar y dice, oiga, pues sí, yo tengo un carro ahí, lo tengo guardado, casi no lo uso ahorita en pandemia, pues menos. Si tengo que pagar el impuesto, tengo que pagar el SOAT, porque eso igual se me vence. Entonces, si lo saco el carro, soy tan de malas que, pum, una cámara y chao, se me lleva en el carro. Entonces, le dicen, no, alquile el carro por el tiempo que usted necesite y olvídese de esas arandelas. Uno dice, pues sí, ¿no? Y lo mismo la habitación. Entonces, no, usted tranquilo, pague, para eso tenemos Airbnb, usted
¿Dónde quiere vivir? Le tenemos, y no tiene que llevarse nada. Usted allá tiene ya todo amoblado, todo está listo para que usted llegue simplemente con su ropa y se instale. ¿Ok? Ese tipo de cosas. Y ese es el primer objetivo de desarrollo sostenible. Son 17. ¿Sí? Y todos van por la misma línea. Entonces, digamos que hay que estar preparados, hay que estar documentados frente a ese tema, porque lo que se nos viene aquí en adelante va a ser más complejo. El tema del sector financiero, señores, esto va a ser tremendamente malo. Ya el problema que se le está generando a Estados Unidos, no sé si pudieron ver la semana pasada la sesión en donde salió el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, diciendo, no, pues, si nosotros imprimimos 3.2 billones de dólares, pero porque pues, había que hacerlo, había que inyectar ese dinero para que las personas que necesitan plata, pues pudieran tener y pudieran sobrevivir porque estaban sin empleo y todo. Bueno, pues sí, sí, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es peor, porque eso va a generar hiperinflación y no la va a generar ahorita, la va a generar por ahí en 1, 2, 3 años, de pronto hasta si lo logran manejar, tapar bien, por hasta unos 10 años, y eso significa que nuestros hijos son los que van a vivir esa hiperinflación. Puede ser que no vivamos en Estados Unidos, pero desafortunadamente si Estados Unidos estornuda, toda Latinoamérica le da una pulmonía tremenda, con COVID incluida. Entonces, esas son situaciones que se nos van a venir. ¿Y qué van a hacer ahorita ellos? Se van a dar cuenta que el dólar ya no es la moneda fuerte, ya no es la moneda sólida, y van a utilizar eso, ese argumento para decir, mire, sabe que para evitar el tema de la inflación y la hiperinflación, más bien vamos a crear una sola monedita que va a ser el Bitcoin y la vamos a manejar directamente gracias al sistema cuántico financiero. Entonces, con base en eso, a eso le van a meter inteligencia artificial y eso va a ser totalmente complejo. ¿Por qué? Porque cuando le metan inteligencia artificial al tema de las finanzas y con los supercomputadores que ya están desarrollando, que si se dieron cuenta, pues el de Google funciona, es capaz de desarrollar un algoritmo de más o menos 400 dígitos que se demoraba 1000 años. Si tuviéramos todos los computadores que ven en el mundo interconectados y trabajando al tiempo, se tardaría 1000 años en resolver esa operación. Ahora, el computador cuántico de Google se tardó 4 segundos en hacerlo. Y asimismo, pues IBM desarrolló su propio computador y también es igual de rápido. Pero los chinos lograron desarrollar un computador que es 100 millones de veces más rápido que el de Google y el de IBM. Y a eso es a lo que le van a meter inteligencia artificial. Sobre ese tipo de tecnología va ahora a reposar la inteligencia artificial. ¿Y qué va a pasar con eso? Que el desempleo va a aumentar, que esa va a ser la forma más salomónica de acabar y de reducir la población, la sobrepoblación mundial. ¿Ok? Entonces, pues de esa manera van a lograr, sin tener que crear virus, sin tener que crear guerras, ¿no? Simplemente por efecto, por pura selección natural, si usted no es competente para desarrollar una actividad, fácilmente usted se va a quedar sin empleo. Y eso va a llevar a que obviamente usted y su familia de pronto pues pasen hambre y esto va a llevar a que empiece a reducirse el nivel de población. Entonces, nótese para dónde va todo este tema. Este tema va a ser cada vez más complejo. Yo no quiero hablar de eh, temas conspirativos, ni mucho menos, pero cuando usted se pone a leer al respecto, encuentra todo, que las cosas están muy bien encajadas, que las cosas, que algunos se han tomado el tiempo de tratar de explicarnos y le hacemos el kit, ay, ¿cómo me va a decir eso? ¿Sí? Pero nada más, yo ya lo estoy empezando a ver con el tema de la emisión de dinero tan abrupta que hizo Estados Unidos y la repercusión que eso va a tener. Y para esta gente tan olímpicos que salen a- por la televisión y dicen, no, 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 la inflación no va a subir, como si todo lo que las personas hemos estudiado nos dijeran, no, eso que ustedes estudiaron está mal.
Si uno sabe que cuando se le inyecta economía, se le inyecta a una economía una cantidad de dinero exagerada, eso deriva en procesos de inflación y de hiperinflación. Y si no, pues mire un Zimbabue o mire un Venezuela y se va a dar cuenta de lo que es eso. Entonces, yo no sé por qué me desvíe, siempre me pasa lo mismo. Pero sí, Luis, digamos que el tema muy bien manejado, muy bien expuesto, qué chévere, hermano, me gustó mucho la exposición. Y entonces, pues nada, no sé si alguien quiere comentar algo más, no sé, por ahí está, vi que estaba Luz Dari, eh, ¿quién más está por acá? Chin, chin, chin. Tengo a Viviana, Vivian, sí, Vivian. Vivian y Luz Dari. No sé si quieren compartir algo, si tuvieron oportunidad de escuchar la mayor parte de la presentación. Bueno, no creo que quieran compartir algo. Profe, por, Dígame, dígame. por último, estaba leyendo en estos días a este señor Gilberto Tobón Sanín. Sí, chévere. Es, ese yo tuve una época en mi vida hace 20 años, 25 años, yo estuve mano a mano con él y él me decía, pero no me acuerdo en dónde, pero de todas maneras yo lo sigo leyendo y él decía que en estos momentos el cambio del valor del dinero, antes usted expresaba su valor era oro, ¿cierto? Sí, con Valor base oro. en las reservas del oro. Exacto. En estos momentos el valor del dinero nos cambió a vida. Usted necesita es vida para pagar lo que debe. Usted necesita pagar hasta con sangre, porque es que usted trabaja 3, 4, 5 días enteros para poder pagar el arriendo o un servicio público. Tiene que trabajar y dar su vida trabajando 4, 5, 6, 7 días para pagar la comida de la semana. Entonces, ya el valor del dinero no es tanto el oro ni el valor monetario, sino que ya se nos está yendo el valor a vida. Nosotros nos estamos consumiendo la vida pagando necesidades que tenemos. Sí, eso es completamente cierto. Y aparte, digamos que el tema de, digamos que poder emitir dinero con base en las reservas de oro, eso lo acabó en el año 71 Richard Nixon. Entonces dijo, no, ¿qué vamos a poner a seguir midiendo la forma en que los países tienen que imprimir dinero con base en el oro? No, eso hagámoslo con base en la moneda más fuerte. El país que tenga más dólares americanos, pues con base en eso, ese va a ser su respaldo y sobre ese, pues va a poder imprimir más dinero por medio de la banca central y la casa de la moneda. Obviamente, pues eso lleva a que los mismos gobiernos pues tengan esa, eh, porque no nos hagamos, digamos que no tiene uno que tener 5 dedos de frente para poderse dar cuenta que los bancos centrales pues están tratando de ayudarle y esa es la función, tratar de ayudarle al gobierno, pero en ese tratar de ayudarle también se convierten en alcahuetas y permiten que se haga ese tipo de cosas, que fue lo que hizo la Reserva Federal con el gobierno Trump y ahora con el gobierno Biden, al permitirles imprimir ese dinero. Y no fue que hayan impreso dinero, hayan puesto a generar billetes, sino que lo hacen de una manera más olímpica y eso se llama flexibilización cuantitativa. Y es cuando yo, Estado, le digo a la reserva, al Banco Central, le digo, hermano, tengo problemas, no hay plata, esta pandemia está complicada, entonces, viejo, hágame un favor, yo voy a emitir unos bonos y usted me los compra. Usted me compra aproximadamente, cómpreme un 80, un 85% de todos los bonos que yo voy a emitir y de esa forma le empezamos a inyectar dinero a la gente, ¿ok? Entonces, eso fue lo que hicieron ahorita, bueno, fue lo que hicieron en marzo del 2020, comenzaron a emitir esos bonos, la Reserva Federal le compró la mayoría de esos bonos a Estados Unidos y eso fueron, de esa forma crearon 2.300, perdón, 2.3 billones de dólares
los crearon de esa forma, comprándole esos títulos. Unos títulos que pues uno va a mirar, si el gobierno no tiene plata, pues es complicado. ¿Y qué pasó? Entonces con esa plata lo que hicieron ellos fue ni siquiera imprimirla, o sea, lo que hicieron fue mm, en las cuentas de las personas depositaron electrónicamente esos recursos para que las personas los retiraran y de esta forma, entonces, se empieza a ver toda esa circulación de dinero en la economía de los Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque es que es la economía más fuerte del mundo, ¿sí? Y si esa economía ya se vislumbran destellos de crisis, de hiperinflación en la economía más fuerte del mundo, pues esto es complejo, ¿sí? Ahora, ellos dicen que lo tienen medio controlado desde el punto de vista en que dicen, mire, no va a haber hiperinflación, ¿por qué? Porque la gente, digamos que a los que les estamos consignando esa platica es solamente a las personas que están desempleadas, y eso es cierto. Entonces les están consignando, creo que son $1,400 mensuales, y con eso, pues las personas que hacen, ellos al no tener un trabajo como el que tenían antes, con los ingresos que tenían antes, pues obviamente se cohíben de viajes, se cohíben de cambiar su celular cada 3 meses, se empiezan a restringir porque obviamente esos $1,400 los tienen que estirar, ¿sí? Y ahí es cuando viene todo el tema de qué va a pasar más adelante. Entonces, ese es uno de los argumentos. Dicen, no, 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 pero es que no va a haber hiperinflación porque la gente no está gastando, no está saliendo eh, desbordadamente a los centros comerciales a comprar y a volverse locos. No, ellos están quieticos en su casa y utilizan esos recursos solo para actividades de primera necesidad. Y pues uno diría, bueno, sí, es relativamente cierto. Pero digamos que ese tipo de cosas, esa cantidad de dinero es la que va a servir de punta de lanza para que en un mediano o largo plazo otras personas sean las que tengan que pagar ese tipo de escuadres que hay en la economía de Estados Unidos ahora. Y, es, y eso lo van a recuperar. Ellos van a decir, ok, entonces vamos a tener que organizar la casa y la forma de organizar la casa es creando nuevos impuestos o restringiendo nuevos servicios o dejando de construir carreteras, alguna cosa de esas empieza entonces a apretarse el cinturón el gobierno y de esa forma pues viene una desaceleración y ahí es cuando empieza a, cuando hay desaceleración pues viene temas de desempleo, vienen temas de escasez de bienes y servicios, etcétera, etcétera, hasta que venga otro motor y haga otra vez, eche a andar la economía. Entonces, pues digamos que ahí ese va a ser el punto de inflexión en donde van a aprovechar y van a decir, mire, ya el dólar no es la moneda fuerte del mundo, ya de aquí en adelante lo que tenemos es que crear una moneda electrónica y va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque usted, si usted está desarrollando una actividad ilícita, pues digamos que a través de todo ese dinero va a ser más difícil poderle rastrear esos recursos. Con una moneda controlada electrónicamente, pues van a tener el control de todo. Entonces va a ser mucho más fácil identificar ese tipo de situaciones. Van a poder hacer trazabilidad a ese tipo de moneda. Entonces, pues nada, es un tema que vale la pena que lo lean y si tienen la oportunidad, eso fue un video que sacaron la semana pasada, donde le hicieron la entrevista a este señor, al presidente de la Reserva Federal, en donde él trataba de calmar las cosas y decir, no, 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 no va a haber inflación, no va a haber nada, pero pues todos los economistas dicen, pero ¿cómo crean toda esa cantidad de dinero sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de garantía? Simplemente se les ocurrió crear deuda por 2.3 billones de dólares y ahorita Biden con 900 o ya con 1,000 y pico. Y pues, porque el resto de países no lo hacen? ¿Sí? Porque todos sabemos que eso va a derivar en fuertes problemas. Entonces, pues nada, es simplemente invitarlos a que si tienen oportunidad, pues puedan ver ese video. Es bien interesante y digamos que se habla muchas cosas bien puntuales. ¿Ok? Bueno, ahorita entonces vamos a hablar acerca de lo que es la... Ah, bueno, quisiera preguntarle a Luz Dari y a Vivian, ¿cómo les fue en el examen?
Ah, no. Les toca googlearlo. Les toca buscarlo ahí. eh, Busquen en YouTube explicaciones del, yo no sé si es el presidente o el director de la Reserva Federal sobre temas inflacionarios en Estados Unidos. Y ahí lo ubican. Si yo en este momento no lo tengo, entonces no se los puedo compartir, pero sí es simplemente buscarlo de esa forma en YouTube, ¿ok? Bueno, Luz Dari, y cuéntame en qué, cuánto sacaste. ¿2.9? Pero eso debió ser 2.5 o 3, no sé, pero 2.9, ya pues. Bueno, entonces, pues les propongo una cosita. ¿Pudieron ver la exposición de Luis? Pero clase A 2.9. Pues sí, digamos que así como vieron la exposición de Luis, las invito a que hagan una exposición para mejorar la nota, con el objetivo de, eh, obviamente, pues mejorar la nota, pero digamos que abordar un tema puntual y es exponer alguna de las, algunos de los puntos que se quieren cambiar con, digamos que de esos puntos que le quieren reformar a la revisoría fiscal tal cual como está el día de hoy. ¿Ok? Entonces, si quieren mejorar la nota, esa sería el rescate y sería una exposición para que la hagan dentro de 8 días en la próxima sesión. ¿Sí les parece? No, no va a haber ese rescate el sábado, sería una exposición. Perfecto, para mí es perfecto, profe. Pero ya con la tuya quedamos, Luis, no hay problema. Fresco, Ah, listo, profe. fresco, fresco. El sábado exponerla y ¿por qué no el martes? Lo que pasa es que el sábado se dificulta porque pues me llegan estudiantes de varias materias, entonces pues, pueden estar interrumpiendo. No sé eso qué tan chévere sea para... Sí, no importa porque yo las puedo corregir. Ese no es el problema. Yo arreglo eso. Bueno, están pensando, entonces, pues sí, si toman la decisión, entonces nos vemos el próximo martes de 6 a 8 acá para hacer la exposición y de esa forma poderles subir, poderles mejorar la nota del examen, ¿ok? Listo, entonces vamos a arrancar con el tema. El tema es el siguiente, ya comparto pantalla. Bueno, entonces, como les decía, la sesión eh, se denomina profesionalización de la revisoría fiscal, ¿ok? Aquí escribieron, pero lo acabo de decir sobre los cambios que se piensan introducir en la revisoría fiscal. El cambio que le quieren hacer a la ley 43 del 90 y a básicamente todo lo que tiene que ver con la nueva estructuración que le quieren dar a la revisoría fiscal. Bueno, si quieren hablamos al final, pero ahorita vamos con la presentación de la sesión, ¿ok? Listo. Entonces, bueno, el tema se denomina profesionalización de la revisoría fiscal, ¿ok? Eh, digamos que desde este punto de vista de la profesionalización, pues digamos que vamos a fraccionar el tema
en tres aspectos, en tres componentes específicos. El primero, ver qué es eso de la profesionalización de la revisoría fiscal en la empresa. Segundo, vamos a tocar el tema de la diferencia que hay entre auditoría interna, auditoría externa y la revisoría fiscal. Y por último, vamos a tocar lo que es el pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas vamos a ir desarrollando la temática. Por ahora, vamos a arrancar con el primer tema denominado profesionalización de la revisoría fiscal en la empresa. Entonces, digamos que de la misma forma que ¿cómo se llama? Las juntas directivas en las empresas, digamos que la revisoría, la figura del revisor fiscal tiene también un desarrollo limitado en las empresas colombianas debido en gran medida al desconocimiento del papel que juega ese órgano en asegurar el cumplimiento de esos mínimos legales que resultan ser definitivos para el correcto y digamos que el desarrollo transparente en el funcionamiento de las organizaciones. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que el marco empresarial colombiano es tan complejo que en empresas pequeñas, obligadas legalmente a contar con un revisor fiscal, este mezcla su función fiscalizadora con una función asesora, confundiéndose en una misma persona el juez y la parte, lo que deslegitima su función, asumiendo una enorme responsabilidad personal y profesional, muchas veces de buena fe o por el simple hecho de conservar su contrato y asegurar sus honorarios. Entonces, digamos que cuando nosotros como revisores fiscales rayamos el tema de la asesoría o no tenemos perfectamente claro hasta dónde llega el alcance de nuestra profesión o el alcance de nuestras funciones, digamos que ahí empezamos a cometer errores al interior de las organizaciones. Y es común encontrar en las empresas la figura del revisor fiscal en cabeza de la misma persona que ha ejercido ese cargo desde hace muchísimo tiempo, desde hace varias décadas. Por supuesto que este personaje pues se convierte obviamente a lo largo de la vida empresarial en ese asesor de confianza del gerente, en ese asesor de confianza también de la familia del gerente o de la junta directiva, al punto en que ese mismo contador que funge como ese revisor fiscal es la misma persona que le realiza la declaración de renta al resto de las personas que conforman la junta directiva o a sus familiares, ¿ok? Entonces, puede ser que él no la firme, ¿sí? Pero él es el que se encarga de elaborar el borrador, le pagará a otro contador que sí tiene el título, pues que les firme esas declaraciones que él las acabó de hacer, ¿ok? Y sucede que en materia de elección de revisor fiscal, pues generalmente es el mismo gerente quien escoge al revisor fiscal, pensando más que, digamos que ahí digamos que el gerente cuando, y esto no es que pase siempre, porque digamos que por principios, el que debe nombrar al revisor fiscal debe ser la junta directiva, pero en muchas ocasiones es la gerencia la que escoge a ese revisor fiscal, pensando más en el consejo que le pueda brindar a nivel de asesoría que en la misma autonomía que debe caracterizar los dictámenes de ese revisor fiscal en un corto o mediano plazo. ¿Ok? Y en efecto, digamos que las buenas prácticas de gobierno corporativo establecen la necesidad de tener unos procesos claros, unos procesos de selección bien estipulados para elegir al revisor fiscal bajo unos criterios que sean objetivos y sobre todo unos objetivos que sean, bueno, y sobre todo unos criterios que sean de independencia. ¿Y para qué se hace eso? Pues básicamente lo hacen con la necesidad de poder presentar por lo menos 3 propuestas al órgano que lo selecciona. No olvidemos que el revisor fiscal pues se convierte en los ojos de los accionistas dentro de la empresa, por lo tanto, son ellos, esa junta de accionistas, los que deben asegurarse de elegir una firma reconocida o un profesional independiente para que ese profesional, ese mismo profesional, dé fe de la correcta actuación de los administradores de acuerdo con lo que está establecido en los estatutos y en la ley. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, la figura del revisor fiscal no la podemos dejar desdibujar al interior de la organización por el simple hecho de no saber hasta dónde podemos llegar nosotros como revisor fiscal en una compañía. Asimismo, digamos que es recomendable rotar al revisor fiscal al menos cada 5 años, ¿sí?
sobre la premisa de que escoba nueva barre mejor, el nuevo auditor llega a la empresa con un criterio independiente, alejado de los posibles amiguismos que se dan por el hecho de compartir largos periodos de tiempo con funcionarios de la empresa. Y sucede que desde ese punto de vista, cada vez más encontramos en el mercado a profesionales que cumplen integralmente su función, dando estricta observancia a las funciones contenidas en el Código de Comercio y en la legislación tributaria. En la medida que, digamos que en la medida en que los empresarios empiecen a exigir revisores fiscales íntegros y revisores fiscales bien preparados y que los accionistas realicen evaluaciones sobre el cumplimiento de los objetivos que se han planteado y aprobado en ese plan de auditoría, pues digamos que vamos a estar promoviendo la profesionalización de un gremio que tiene una altísima importancia en el correcto manejo de las empresas en momentos en que todos clamamos por, por gobiernos más transparentes y honestos. Pero digamos que si nos quejamos tanto de la corrupción, la corrupción en los estamentos públicos, pues en las empresas, en el sector privado también hay corrupción, ¿sí? Si no, pues miren nada más Odebrecht con sus tentáculos hasta dónde llegó. Y esa era una organización privada. Y vea el alcance que tuvo. Entonces, digamos que no podemos olvidarnos que las peores crisis empresariales recientes en el mundo actual, pues tuvieron una alta complicidad por la participación activa de las firmas de auditoría externa en los entramados ilegales planeados por los administradores o por el contrario, por esa carencia, bueno, más que por la carencia, por la ausencia total de fiscalización cuando esa fiscalización era completamente necesaria y no se hizo. ¿Ok? Eso fueron casos tan nombrados como a mediados de los 90 con el caso Enron, que fue uno de los más descarados, pero no fue el único. Siguieron viniendo muchísimos más casos, precisamente en donde se encontraba de pronto, si no una complicidad de la firma de revisoría fiscal, sí había una complacencia en muchos de los criterios que un revisor fiscal debía, o bueno, en la revisoría fiscal es solamente en Colombia, pero digamos que el equivalente en términos de otros países, pues viene siendo esa auditoría externa. Entonces, digamos que se lograba detectar que había esa complicidad o esa permisividad de parte de esa firma, sea porque el entramado empresarial era muy complejo, sea porque las transacciones que se realizaban eran difíciles de rastrear, etcétera, etcétera. Eso generaba ese tipo de situaciones. ¿Ok? Eh, no sé si ustedes han escuchado el caso de, que creo que ya les había comentado, cómo las empresas chinas lograron meterse o lograron llegar a la bolsa de Nueva York, siendo que China pues no está bajo NIF, ¿sí? Entonces uno decía, pero bueno, ¿y estas empresas que fue que ya se pasaron a NIF o ellas por propia iniciativa se pasaron a NIF o cómo hicieron? Porque pues se supone que una de las condiciones que exige las bolsas de valores más poderosas del mundo es que precisamente todos tengan sus estados financieros bajo NIF y pues China no los tenía. Entonces lo que pasó fue que China simplemente llegó a la bolsa de valores y les dijo, mire, yo quiero cotizar en bolsa, ustedes ya conocen, mi empresa es sólida, es una empresa con mucho dinamismo, recogemos mucho dinero, pero no tengo los estados financieros bajo NIF, pero pues digamos que en mi país ya se está trabajando en el tema y nos vamos a convertir a NIF. Denos más o menos un placito, unos 2 años, eh, para poder hacer esa convergencia y ya ahí sí les pasamos los estados financieros como tal. Entonces, claro, lo que hicieron ellos fue, bueno, ok, listo, entonces compromiso de que aquí a 2 años usted me trae los estados financieros bajo NIC. Entonces, empiezan a vender acciones. Y comienzan estos chinos a vender acciones a diestra y siniestra como si no hubiera mañana. Y claro, recaudaron muchísimo dinero y obviamente cuando se empiezan a estrellar, ya cuando la bolsa de valores se da cuenta de todo el tema, dice, bueno, 2 años y ustedes no me han traído los balances bajo estándares internacionales, ¿qué pasó? Ay, no, no, es que no nos permitieron. Ah, bueno, entonces no pueden seguir cotizando en bolsa. Ah, bueno, listo, se fueron. Después de 2 años, después de haber recogido toda la cantidad de dinero que recogieron, ahí sí los decidieron sacar de la bolsa de valores. Y digamos que esos son temas
en donde uno dice, bueno, pero si las políticas son tan claras, si los requisitos son tan específicos, ¿por qué se puede llegar a cometer ese tipo de errores? Y pues sí, básicamente pueden decir, no, es que confiamos, es que creímos en su palabra, es que no pensamos que una empresa de esta envergadura nos iba a salir con ese tipo de cosas, pero a la larga falló, fue directamente la bolsa de valores, al romper ellos mismos sus reglas, al romper ellos sus políticas, y pues esto empieza a sentar precedentes. Entonces, pues digamos que hay que ver eso con ese tipo de ojos. Los gobiernos corporativos en las organizaciones necesitan de un revisor fiscal, pero no un revisor fiscal que sea un asesor, sino un revisor fiscal que se encargue de revisar que en efecto las transacciones que se están realizando al interior de la organización son transparentes, que los dineros que se están moviendo al interior de la organización son dineros fruto del desarrollo del objeto social de la compañía, que se están cumpliendo con las obligaciones tributarias, que no estamos cayendo en temas de evasión o de ilusión de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay que ver ese tema de la revisoría fiscal. Inclusive, uno de los temas que se está tratando de implementar, y ya lo habíamos hablado acá, es que se busque que la profesión de revisor fiscal no sea solamente ejercida por el contador, sino que sea por ejercida por un contador que sea especialista en el tema de revisoría fiscal y que goce de experiencia. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista ya los requisitos pues van a ser un poquito más exigentes. Ya no lo va a poder, digamos que no va a ser una actividad que sea fácilmente desarrollada por un contador con una tarjeta profesional vigente, sino que se debe demostrar que en efecto esa función la va a cumplir una persona que está debidamente capacitada y formada para desarrollar esa actividad. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eso es algo bueno que se puede llegar a dar en un corto plazo. Digo corto plazo, viéndolo con ojos de un año, pero fácilmente esto puede tardar unos 2 años el lograr implementar estos cambios dentro de la revisoría fiscal para que se dé de esa manera. Pero volviendo a nuestro tema, digamos que el simple hecho de ser socio, de ser un accionista de una empresa, digamos que además de decidir el reparto de utilidades, pues también exige tener la habilidad y la responsabilidad de escoger a aquella persona que le va a ayudar a través de su oficio profesional a garantizar que esos recursos de esos accionistas van a estar bien administrados. Y esa figura, esa persona que tiene esa habilidad, va a ser el revisor fiscal, ¿ok? Porque es la persona que se va a encargar de proteger que esos recursos de esos accionistas han sido invertidos en el desarrollo del objeto social y no se están desviando para otro tipo de actividades, no estamos de pronto cayendo en el desarrollo de actividades ilícitas, etcétera, etcétera, porque, pues como es bien sabido por todos, el tema hoy es altamente identificable en temas de hacerle trazabilidad cuando se trata de soborno transnacional, pero digamos que cuando es financiamiento de actividades terroristas o lavado de activos, el tema se complejiza un poco, se complejiza mucho más. Y si a eso le añadimos todo lo que tiene que ver con los paraísos fiscales, pues esto aún se va a poner más complicado porque, pues, digamos que la función de un paraíso fiscal es la de recibirle la platica a estos corruptos y garantizarle que no le va a pasar nada, que ese país no va a decirle al país de donde usted es oriundo, decirle cuánto es el dinero que usted tiene ahí guardado. Es reserva total, solamente le van a pedir que declare una porción muy pequeña de impuestos en ese país con base en esas grandes cantidades de dinero que se están depositando y con eso es suficiente. Y yo me aseguro, yo Suiza, yo eh, ¿qué, qué otros? Bueno, paraísos fiscales hay un resto, ahorita, bueno, hay un paraíso fiscal hasta pobre, que es Liberia, en África, que es un paraíso fiscal y ustedes dirán, pero ¿cómo un paraíso fiscal pobre y en África? Pues sí, señores, Liberia es un paraíso fiscal, pero digamos que hay muchos paraísos fiscales y eso es la función que ellos tienen, proteger el dinero de esas personas, de esos ahorradores y con el compromiso que esas personas declaren sobre esos dineros en el país en donde están alojados esos recursos y de ahí ya con eso garantizan que ese país no los va
no va a compartir información con otros países acerca de esos ingresos. Por eso es tan atractivo el tema. Por eso esos países son tan prósperos. Obviamente, pues por más de que se quiera decir que les van a generar bloqueos, que van a tener una serie de trabas, pues a la larga eso no se lleva a cabo precisamente porque pues hoy en día con todo el tema de la globalización, pues es bien difícil. Pues imagínense nomás si a Corea del Norte, con todos los dientes que le muestra a Estados Unidos, para decirle, y no siga produciendo armas nucleares o armas de destrucción masiva, ya ese man le importa cinco y la sigue produciendo. ¿Y qué hace? Le ponen sanciones y que no puedes, que no le, ningún país le puede vender ni nada de eso. ¿Y cómo hace Corea del Norte? Pues sencillo, saca un par de buques a mar abierto, aguas internacionales que no son de nadie, se encuentra con otros barcos, pueden ser barcos chinos, pueden ser barcos japoneses, que le suministran, bueno, no que le suministran, que le venden ese tipo de productos en aguas internacionales y ahí no se está configurando ningún delito. ¿Ok? Simplemente hacen esa transacción en aguas internacionales, llega el buque cargado con todos esos bienes y surte a Corea del Norte con todo lo que necesitan. Llegan carros, llega armamento, llegan alimentos, etcétera, etcétera. Ese es su tal bloqueo, ¿ok? Simplemente le puso algún grado de dificultad para la entrega de bienes y servicios que de pronto le va a encarecer, como puede que no le encarezca, porque entonces le va a decir, mire, como dicen aguas internacionales, debe ser más barato porque usted no va a pagar impuestos, no va a tener que estacionarse, ni pagar parqueadero, por llamarlo de alguna manera, parqueadero del buque, pero digamos que sí le va a poder vender esos productos a un país que lo está necesitando y precisamente porque se encuentra bloqueado por otras potencias que no comparten su ideología. Entonces, ahora digamos que vamos a abordar el tema que habla acerca de las diferencias entre lo que es la auditoría interna y la auditoría externa con la revisoría fiscal. Son conceptos y servicios que para los extranjeros que vienen a invertir a Colombia pueden llegar a causar confusión, en especial el servicio de la revisoría fiscal, que es un concepto netamente particular de nuestro país. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, y empecemos por definir lo que es la auditoría interna. La auditoría interna básicamente, eh, bueno, entonces ya hablamos acerca de lo de la profesionalización de la revisoría fiscal. Eh, y vamos a hablar acerca del tema de las diferencias entre lo que es la auditoría interna, la auditoría externa y la revisoría fiscal. ¿Listo? Entonces, básicamente, la auditoría interna, digamos que esa auditoría puede llegar a ser designada por el representante legal de la organización. Y básicamente, pues aquí lo que se hace es que se establecen las limitaciones que se deben tener en cuenta y por limitaciones, porfa, digamos que quiero hacer entender las áreas a las que no está permitido el auditor ejercer su accionar, ¿ok? Y esas son las limitantes que puede llegar a tener un auditor interno en una organización. Entonces le dicen, ah, no, 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 con la tesorería no se meta, audíteme todo el resto, pero con tesorería no. Y pues ya ahí empieza uno a sesgar su criterio profesional, ¿ok? Y básicamente, esas limitaciones, pues digamos que deben quedar consignadas por escrito. Eso sí lo tiene que hacer el auditor. Y cabe resaltar que para poder llevar una buena auditoría, pues se hace necesario que no existan esas limitaciones en el alcance del trabajo. El auditor tendría que llegar, poder tener acceso a todas las áreas de la organización para poder desarrollar un buen trabajo. Eh, y desde el punto de vista de la auditoría interna, digamos que esta se enfoca básicamente en el área administrativa, en el área operacional y en el área de finanzas de una organización. ¿Y qué hace ahí básicamente esa auditoría interna? Pues evalúa las políticas, ¿sí? Evalúa las estrategias y los procedimientos y de esta forma, pues va a poder corroborar ese auditor interno que esas actividades se están realizando de manera oportuna y bajo todos los aspectos legales que han sido establecidos para luego poder realizar un informe. Algo fundamental es que este tipo de auditoría, la auditoría interna, pues digamos que tiene una presencia permanente
en la organización, ¿sí? Y no se puede alejar de los análisis que realice a los departamentos de los que se hace responsable con el único objetivo de poder vigilar y controlar las actividades y reflejarlas buscando siempre el mejoramiento y fomentando lo que es lo que se conoce también al interior de las empresas como la transparencia en los hechos tanto económicos como jurídicos y sociales. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de esa auditoría interna. Entonces, básicamente, el origen del nombramiento de esa auditoría interna pues se hará en forma voluntaria por parte de la administración de la empresa. Sí, básicamente uno dirá, pero bueno, si al auditor interno lo nombra la administración de la empresa, pues eso es como poner a Drácula de portero en el banco de sangre, ¿sí? Pues o sea, lo voy a poner para que me audite a mí, yo soy el que lo va a pagar y pues cómo no me va a hacer caso, eso pasa. Pero digamos que el objetivo acá es más que todo corroborar por parte de esa auditoría interna que los procesos que se están implementando al interior de la organización se están cumpliendo como está escrito en los manuales y que, digamos, que pueda llegar a auditar los balances, los estados financieros, que pueda llegar a auditar temas como la nómina, que no vaya, que se garantice que las liquidaciones están saliendo bien, que no hay ningún descuadre o desfase que más adelante le pueda llegar a pasar factura a la misma organización o de pronto hasta en temas de impuestos, pues tener que hacer un análisis mucho más profundo. Desde el punto de vista de la auditoría externa, entonces podemos decir que esa auditoría externa, a diferencia de la auditoría interna, la vinculación de este auditor externo se hace por medio de un contrato de servicios profesionales. Aquí, ese auditor externo, digamos que la persona que designa al auditor es el representante legal o el administrador, o inclusive lo puede hacer hasta la junta directiva, de acuerdo con el tipo de organización, lo puede nombrar cualquiera de esos entes. Ahora, el alcance de este auditor externo, al igual que el del auditor interno, aunque pues digamos que no en todos los casos se limita el espacio, tiene unas limitaciones marcadas esta auditoría externa. ¿Por qué? Digamos que digamos que la presencia, debido a que la presencia de este auditor externo no es perpetua como la del auditor interno, sino que, digamos, las visitas son periódicas, son puntuales, son en un rango de horario, con personas específicas para hablar de los temas que le interesa a ese auditor, poder analizar y estudiar y poder después en el informe realizar las respectivas sugerencias o recomendaciones. Aquí básicamente en la auditoría externa el informe se realiza para los usuarios que solicitaron la intervención del auditor. Entonces yo puedo como gerente solicitar que hagan una auditoría, yo puedo contratar un servicio de auditoría externa para el proceso de ventas. Es que me parece que hay me parece que están robándose la información y se la están pasando a la competencia y no sé qué. Tendrá sus motivos y con base en esos motivos contrata el servicio y ese servicio es puntual. Es exactamente para lo que lo contrataron, ¿ok? Y en ese punto es que esa auditoría externa va a desarrollar ese trabajo. Básicamente aquí, digamos que el origen del nombramiento pues, se hará de manera voluntaria por parte, puede que lo haga también la junta directiva, en caso que la junta directiva vea que hay problemas en algún área específica, empezando por la gerencia, ¿sí? Puede mandar una auditoría externa para que revise todo el tema de las actividades que está desarrollando la gerencia. ¿Será que sí está yendo? ¿Será que no está yendo? ¿Será que eh, hay actividades corruptas que están desarrollando? ¿Será que tenemos unos clientes sospechosos? Etcétera, etcétera. Lo puede nombrar esa junta directiva o junta de socios o la misma Asamblea General de Accionistas, pero también la puede nombrar esa auditoría externa el gerente para un caso específico. ¿Ok? Pero no significa que se limite solamente al gerente, también lo pueden hacer estos otros entes en la organización. Y ya por último, desde el punto de vista de la revisoría fiscal, pues tenemos que la revisoría fiscal es básicamente una institución ejercida por un profesional de la contaduría pública capaz de dar fe pública sobre qué, sobre la razonabilidad de los estados financieros, poder validar informes con destino a las entidades gubernamentales y vigilar sobre los actos de los administradores. Básicamente los encargados de asignar el revisor fiscal son la Asamblea General de Accionistas, ¿sí? O la Junta de Socios,
o la asamblea de asociados, depende cómo se denomine ese organismo en la respectiva organización, su vinculación a la empresa, digamos que se hace generalmente a través de un contrato de servicios laborales por relaciones de independencia, es decir, que no pertenezca a la nómina, sino que sea por medio de un contrato de prestación de servicios. Y pues vuelvo y digo, eso hace que la independencia se mantenga, que la independencia se respete. ¿Por qué? Porque yo no dependo eh, de un pago mensual, de una nómina, de eso, no, yo tengo un contrato, yo le firmé un contrato a este señor, él me lo firmó, él aceptó mis condiciones y listo, bajo eso es bajo lo que vamos a trabajar de acá en adelante. Pero digamos que a diferencia de los auditores, los encargados de ejercer la revisoría fiscal cuentan con un alcance ilimitado en la información, ¿ok? Y esto es un punto muy a favor de la revisoría fiscal. Digamos que de acuerdo con la orientación profesional del 21 de junio del 2008, cuyo objetivo es básicamente brindar información conceptual y también información regulativa sobre el ejercicio de la revisoría fiscal con base en la legislación colombiana, se destinó que la institución de la revisoría fiscal en Colombia es de vital importancia en los entes económicos, es decir, en todas las empresas de distinta índole. A ella, a esa revisoría fiscal, le corresponde por Ministerio de la Ley el control de fiscalización de esas empresas. ¿Con qué objetivo? Para poder garantizar el correcto desempeño y la transparencia e idoneidad de las operaciones económicas, el grado, o sea, también digamos que la revisoría fiscal también tiene que evaluar el grado de sujeción a las normas legales de parte de esa compañía. Puede que en algo sea muy laxa, puede que no esté cumpliendo todo lo que legalmente debería cumplir y ahí es en donde ese revisor fiscal se debería pronunciar. ¿Ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con la transparencia e idoneidad de las operaciones económicas, su sujeción a las normas legales, también pues va a tener que entrar a evaluar la eficiencia y la eficacia de la gestión administrativa. Entonces ahí ya digamos que eso no le gusta mucho al gerente. ¿Por qué? Porque se están metiendo en sus terrenos, están indagando por cosas que él desarrolla. Entonces, pues digamos que eso en muchas ocasiones a la gerencia le puede llegar a disgustar un poco. ¿Ok? Entonces, la siguiente, bueno. ¿Cuáles son las funciones de la auditoría interna, la externa y la revisoría fiscal? Pues desde el punto de vista de las funciones de la auditoría interna, lo que tiene que hacer es evaluar el sistema de control interno y detectar hechos generadores de riesgos, mientras que la auditoría externa debe simplemente entregar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros o emitir un informe sobre el trabajo que le pidieron que desarrollara. No siempre es sobre los estados financieros, ¿sí? Puede que eh, envíen a un proceso de auditoría externa porque crean que están despilfarrando fondos, que los están desviando, que están vendiendo información, etcétera, etcétera. Entonces, para eso se puede también utilizar la auditoría externa. Y desde el punto de vista de la revisoría fiscal, básicamente las funciones están orientadas a dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y autorizarlos con su firma. Digamos que adicionalmente las mencionadas en el artículo 207 del Código de Comercio también son de esas funciones que debe desempeñar ese revisor fiscal. Ahora, desde el punto de vista de la independencia, la auditoría interna, pues su independencia es limitada básicamente por su vínculo laboral. Por ese contrato laboral se ve limitada esa independencia. Y básicamente pues debido a eso, a esa limitante a nivel de independencia, pues ese auditor interno está inhabilitado para dar fe pública. La auditoría externa, digamos que por su carácter de independencia absoluta, pues este sí puede dar fe pública sobre esos estados financieros si es lo que está auditando. Y el revisor fiscal también goza de independencia absoluta. ¿Ok? Desde el punto de vista de la responsabilidad, la auditoría interna tiene una responsabilidad con la administración de la empresa. La auditoría externa, su responsabilidad es civil. ¿Por qué? Porque hay un contrato de por medio y si algo de eso no se cumple o se llega a incumplir, pues digamos que en ese tipo de casos vienen sanciones civiles, sanciones de índole civil a esa firma de auditoría externa o a ese auditor externo. Y desde el punto de vista de la revisoría fiscal,
pues su nivel de responsabilidad es muchísimo mayor, no es solamente civil, sino que también es penal y legal, es decir, puede ir a parar a la cárcel por actos delictivos o por omitir información al respecto. ¿Cuál es la norma que aplica la auditoría interna? Pues digamos que simultáneo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGA, las normas internacionales de auditoría, y debe estar también complementadas con algunos de estos marcos de referencia, como son el COSO, COVID o MESI en el caso de entidades públicas. ¿Okay? Cuando se habla de auditoría externa, la norma que le aplica es que debe trabajar con las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría, también complementadas con estos marcos de referencia, COSO, COVID o MESI, dependiendo si es una entidad pública o privada. Y la revisoría fiscal, la norma que le aplica es las normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas internacionales de auditoría y ojalá complementadas con algunos de estos marcos de referencia. También le aplica lo que es la ley Sarbanes-Oxley y las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y del Estatuto Tributario. Aquí hay otro tema, si alguien lo quiere exponer, la ley Sarbanes-Oxley, para que nos cuente de qué se trata, en qué consiste, por qué solo la revisoría fiscal se encarga de analizar o de aplicar dentro de el desarrollo de su ejercicio esta ley, hasta dónde llega, por qué la debe contemplar. ¿Ok? Y aquí entonces ya llegamos al tercer punto de la presentación, en donde nos vamos a enfocar básicamente con lo que tiene que ver al pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Ok? Eh, digamos que acá la revisoría, pues digamos que la función de la revisoría fiscal es una figura que está contemplada, y esto lo hemos dicho un resto de veces, está contemplada por el artículo 203 del Código de Comercio y está también contemplada por la Ley 43 de 1990 y también hay otras leyes que digamos que de forma particular contienen la obligación de tener una revisoría fiscal en alguna organización. Digamos que respecto a la revisoría fiscal, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, este consejo, eh, emitió hace ya algunos años el pronunciamiento número 7, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues aborda el tema de la revisoría fiscal en Colombia y eso es lo que vamos a empezar a explorar en estos momentos. ¿Listo? ¿Qué hace básicamente ese pronunciamiento 7? Digamos que tiene unas características desde el punto de vista de la presentación. Ese pronunciamiento 7 habla acerca de que la revisoría fiscal tiene en Colombia una larga vida institucional, nació en el creciente desarrollo comercial y financiero de las empresas en la primera mitad del siglo XIX y fue reglamentada mediante la Ley 73 de 1935 y asignada al contador público como función privativa por medio del decreto 2373 de 1956. Es decir, esto no es nuevo. Esto tiene toda una historia detrás que le ha dado la fortaleza que debe tener hoy en día la revisoría fiscal. ¿Ok? Ahora, digamos que el legislador cuando desarrolló esas funciones de la revisoría fiscal, asignó esa función básicamente al contador público. eh, ¿Por qué lo hizo? Porque pues, digamos que comprendió que el cargo requería de suficientes conocimientos técnicos para poder evaluar con eficiencia la gestión de la administración y de una capacidad de análisis que fuera catalogada como una capacidad de análisis profunda en donde ese contador pues pudiera evaluar en una forma adecuada los controles de esas entidades. Pero más adelante ese mismo legislador, digamos que intuyó que un tercero debía velar que las transacciones se reflejaran en la contabilidad en forma adecuada y oportuna para que la administración proyectara el desarrollo de las empresas y finalmente examinó las calidades morales de quien poseía los conocimientos técnicos mencionados y concluyó que éstas eran de alta estima y que pues debía mm, digamos que debería ser como asignadas y exigiéndole a esa persona que iba a desarrollar la función de la revisoría fiscal
una independencia mental respecto de quién recibiría el fruto de sus cualidades y capacidad. Entonces fue ahí cuando este legislador pues no dudó en confiar al contador público esa trascendental responsabilidad. ¿Listo? Ahora, ¿con qué objetivo fue creada esa revisoría fiscal? Digamos que eh, el objetivo con el que fue creada la revisoría fiscal es con el mismo objetivo que existe hoy en día, que unos profesionales idóneos de, eh, pongámosle, de aquilatada honradez, o sea, una honradez de muchos quilates, de mucha integridad y responsabilidad, un profesional investido de la representación permanente de los inversionistas. Y bueno, digamos que aquí no solamente aplica el tema de los inversionistas, sino recuerden que cuando hay un revisor fiscal en una organización, pues ese revisor fiscal se encarga de transmitir al público en general esa confianza de que él está ahí vigilando que el actuar de esa organización se esté desarrollando tal cual como lo indican sus estatutos. ¿Ok? También evalúa, bueno, la parte de los controles, evalúa si los administradores cumplen con sus deberes legales y estatutarios y, lo más importante, si los estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la entidad y sus resultados económicos. Todo eso, expresado en breves palabras, pues aparentemente da a entender que es como simple la función, ¿no? Que, que no tiene grandes complicaciones. Pero pero digamos que esta tarea de la revisoría fiscal es bien grande y digamos que representa mucho nivel de responsabilidad por parte de la persona que está ejerciendo esa función. Básicamente, en la vida de la revisoría fiscal no hay duda de que se han dado cambios importantes en los enfoques y alcance del trabajo, en precisar sus funciones y en comunicar el resultado de su trabajo, propiciados por los encuentros, los congresos y simposios de revisores fiscales. Pero estos cambios han sido lentos y han respondido más bien a las nuevas exigencias de los usuarios y de las entidades encargadas del control y vigilancia de las sociedades que a una decisión de la contaduría pública. ¿Ok? Digamos que aquí todos estamos de acuerdo en que el mundo está cambiando y pues que es necesario que respondamos como profesionales que vamos a hacer o que ya somos, eh, responder con eficiencia a este reto. ¿Ok? La revisoría fiscal no hay que verla como una entrada más, hay que verla como un grado más de responsabilidad que yo estoy asumiendo en alguna otra organización y pues digamos que debido a eso, el profesionalismo con el que lo voy a desarrollar, pues tiene que ser aún muchísimo mayor. ¿Listo? Eh, con el presente pronunciamiento, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hace un llamado a la profesión para que se produzca una transformación inmediata y profunda en la revisoría fiscal que responda al derrotero que se viene dando en las entidades a las que se encuentra vinculada por mandato legal. Digamos que a medida que pasa el tiempo, lo único con que podemos contar es con la certeza de que el cambio acelerado eh, va a desafiar nuestro entendimiento y va a remover las bases del mundo que nos rodea, es decir, nos va a hacer salir de esa zona de confort. Cualquier actividad que podamos llegar a emprender y donde quiera que la realicemos, estará cambiando a un ritmo vertiginoso, ¿sí? ¿Por qué? Por estilos de trabajo diferentes, hay nueva tecnología, ¿sí? Las estructuras de las sociedades también están cambiando. Hoy en día la globalización pues está afectando a los procesos en las organizaciones, las mismas normas de la vida de hoy que difieren tanto de las anteriores, eso también denomina o conduce a cambios de la revisoría fiscal, todo lo que tiene que ahora velarse desde el punto de vista medioambiental, todas esas son situaciones que hacen que haya que replantear el tema de la revisoría fiscal en un corto tiempo. Pero digamos que también cambia lo que es necesario saber y de la manera de actuar para tener éxito. Eh, digamos que los antiguos métodos que daban buen resultado en un mundo de ritmo, digamos que un poquito más lento, ¿sí? Hoy en día ya no son eficaces, ¿sí? ¿Por qué? Porque las economías se mueven a un ritmo muy acelerado. Hoy en día yo ya fácilmente puedo
tener relaciones comerciales con otro vinculado económico en otro país, y eso no tiene por qué llegar a generar sospechas, eso simplemente es un efecto de la globalización. Hoy en día ya es fácil poder exportar productos a otras naciones, obviamente pues cumpliendo con una serie de requisitos, pero digamos que se han eliminado y ya es mucho más fácil poder cubrir ese tipo de mercados. Y digamos que para poder adelantarnos a esos cambios, al incremento de la competencia y a la complejidad de estos tiempos, pues necesitamos una nueva forma de pensamiento, una forma que constituya un alejamiento radical del pasado. Se necesita una nueva mentalidad que sea tan radical como la magnitud, el nivel y el ritmo de las transformaciones actuales. Esto lo dice el pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Ok? Pero nótese que aquí se tocan temas bien fuertes. Se necesita una nueva mentalidad, ¿sí? Con esto de nueva mentalidad es básicamente ver los nuevos negocios que están surgiendo hoy en día, pero poderlos desarrollar desde un punto de vista medioambientalmente sostenibles, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que el mundo al paso que va, pues digamos que no va a durar mucho. Tanto así que están haciendo exploraciones en otros planetas para ver si de pronto nos vamos a tener que trastear para allá, pero nótese hacia dónde va el tema, ¿ok? Nos están pidiendo cambio de mentalidad, eh, que sea tan radical como la magnitud que se espera para ese cambio de mentalidad, y también teniendo en cuenta lo que es el nivel y el ritmo de las transformaciones actuales. Cada día están saliendo cosas nuevas, hay nuevos desafíos que están retando a la profesión, sobre todo en temas delictivos. Vuelvo y les digo, siempre los delincuentes desafortunadamente van un paso adelante al nuestro, y el reto es ese, es quitar esa ventaja, es que ya no vayan un paso adelante, sino que nosotros seamos los que vamos adelante y les empecemos a cerrar la brecha para que estas personas dejen de delinquir, y pues de esa forma pues podamos tener un mundo más adecuado para todos nosotros. Básicamente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, consciente de los cambios inmediatos que requiere la revisoría fiscal en el mundo de hoy, de los negocios de hoy, pues digamos que fundamenta este pronunciamiento, el número 7, en el concepto de auditoría integral, entendiendo como tal una auditoría financiera, una auditoría de cumplimiento, una auditoría de gestión y una auditoría de control interno, que juntas esas cuatro tipos de auditorías proporcione un valor agregado a los servicios de la revisoría fiscal, en lugar de llegar a convertirse en una carga o un gasto para la entidad. Es decir, que la entidad pueda encontrar en ese trabajo que desarrolla el revisor fiscal beneficios para que puedan mejorar y cada vez llegar a ser mucho más competitivos en este mercado. De la misma manera, digamos que el pronunciamiento número 7 define y enmarca la revisoría fiscal como debe ser, en el idioma nacional e internacional de la contaduría pública, evitando dar definiciones, objetivos y funciones confusas que traerían desorientaciones en lugar de un verdadero aporte a su ejercicio. Digamos que al tener la revisoría fiscal unas funciones de supervisión, unas funciones de revisión y de evaluación del control interno, este pronunciamiento número 7 lo que hace es que recoge el concepto moderno de lo que es el control interno, y lo adopta a un marco internacional para la profesión, después de un estudio de varios años que logró hacer el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Digamos que la comunidad financiera, la comunidad profesional y la comunidad de negocios de las diferentes empresas fue ampliamente informada en Washington, básicamente con ocasión de la celebración, y eso se hizo por allá en 1992, del Congreso Mundial de Contadores, sobre la terminación del estudio integral de control interno. Digamos que el estudio duró 3 años para lograr definir el concepto de control interno y poder emitir una guía práctica que las empresas puedan usar para evaluar y mejorar su sistema de control. Y digamos que el estudio fue patrocinado por varias entidades. Las, digamos que hubo entidades de, se denominaban comisiones nacionales sobre
reporte financiero fraudulento, la Comisión del Tesoro, y el título de ese congreso básicamente fue Control Interno, un marco de trabajo integrado, así lo llamaron. Y obviamente, pues digamos que ese estudio fue realizado por un comité de las organizaciones patrocinadoras que estuvo conformado por 5 organismos de mucho prestigio, tanto profesional como empresarial, en el ámbito mundial. Y esas organizaciones, digamos que ellas fueron las que integraron la llamada Commission Treatway, eh, que también se conoce como el Comité de Organizaciones Patrocinadoras, y digamos que básicamente lo que hicieron fue que en esa época se empezó a hablar ya de lo que era COSO. COSO, al igual que la ley Sarbanes-Oxley, digamos que es otro tema que si quiere alguien exponerlo para mejorar su nota del examen, lo puede hacer. O sea, ya hay 3 temas: hablar acerca de los nuevos cambios que se quieren implementar en la revisoría fiscal, la ley Sarbanes-Oxley y COSO. ¿Qué es COSO? COSO es básicamente un marco de referencia, no es un estándar, es un marco de referencia. Al que lo quiera implementar, lo puede implementar; el que no, no hay ningún inconveniente. Esa es la diferencia entre un marco de referencia y un estándar. Un estándar es obligatorio, como el estándar de las normas internacionales. Eh, pero estos marcos de referencia no son obligatorios, entonces el que lo quiera implementar lo puede hacer. Y COSO va orientado básicamente a implementar buenas prácticas a nivel de control interno en las organizaciones. Por eso es importante COSO. ¿Ok? Eh, digamos que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública considera que ha escogido el camino apropiado para determinar el alcance y el enfoque del trabajo del revisor fiscal, al poderlo, digamos que, armonizar con la noción de fiscalización que está consignada en la nueva Constitución Política de Colombia, la del 91, en donde en su artículo 267 eh, asigna, la Constitución Política le asigna a la Contraloría General de la República la función pública del control fiscal. Y esa, digamos que debe ser ejercida en forma posterior y selectiva, e incluir el ejercicio de un control financiero, un control de gestión, un control de resultados, y que estuviera fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. Básicamente ese pronunciamiento 7 define y enmarca la revisoría fiscal como debe ser, en el idioma nacional e internacional de la contaduría pública, evitando dar definiciones, objetivos y funciones confusas que traerían desorientaciones en lugar de un verdadero aporte a su ejercicio. El, digamos que el artículo 9, eh, para, digamos que hay, el artículo 9 habla acerca de que el ejercicio del control fiscal se podrá aplicar en sistemas de control como control financiero, como control de legalidad, como control de gestión, de resultados, etcétera, etcétera, incluyendo lo que es la evaluación del control interno, de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes, o sea, el artículo 10, 11 y 12. eh, y también digamos que a nivel de parágrafo, ese artículo 9 indica que otros sistemas de control que impliquen mayor tecnología, eficiencia y seguridad podrán ser adoptados por la Contraloría General de la República mediante un reglamento especial. ¿Ok? Eh, pues básicamente ahí se habla acerca de que la Ley 42 de 1993, en desarrollo de ese artículo 267 de la Constitución Nacional, en el capítulo 1 del título 1, lo que hizo fue establecer los principios, los sistemas y los procedimientos técnicos en los siguientes términos que vamos a estudiar a continuación, que son básicamente eh, hablarlo desde el punto de vista de el control fiscal que se debe ejercer en las organizaciones, pero no solamente enfocarnos en ese control fiscal, sino también verlo como un control financiero, un control de legalidad, un control de resultados, un control de revisión de cuentas y un control a la evaluación del control interno en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, ese pronunciamiento número 7 resulta ser bien importante,
porque lo que pasa es que da como nuevos parámetros con base en lo que está viviendo hoy en día los países para poder implementar y digamos que poder desarrollar un mejor trabajo desde el punto de vista de la revisoría fiscal. ¿Ok? Es básicamente lo que está haciendo ese pronunciamiento número 7. De todas formas, ese pronunciamiento 7 está publicado dentro de los contenidos que aparecen en la plataforma para que le echen una leidita y puedan darse por enterados acerca de cuál es el verdadero alcance, porque aquí tocamos unos apartes nomás de ese pronunciamiento 7 para que lo puedan leer con mayor calma. ¿Ok? No sé qué preguntas o qué inquietudes tengan al respecto. Sí, pues Lutari, digamos que puedes escoger cualquiera de esos tres temas, la ley Sarbanes-Oxley, COSO, o puedes escoger los cambios que se quieren implementar en la revisoría fiscal para que cualquiera de esos los puedas escoger y puedas desarrollar la exposición en la próxima sesión. ¿Ok? Listo, listo, qué bien. Bueno, pues entonces no es más por el día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Profe, a usted Bastante buena. muchísimas gracias. No, hombre, todo muy bien. Felicidades. Y pues nada, confío plenamente en que la presentación de las compañeras en la próxima sesión va a ser también igual de buena. Y esto pues nos va a enriquecer aún más. ¿Ok? Listo. Hasta luego, Bueno, profe. Muchas gracias. ok, sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Que les vaya bien.